No, no, profe, no puede grabar. Ah, no. Bueno, ¿Todavía no? ¿Todavía no? sí, sí, ya se puede. Ah, bueno. Carlos, ¿Sí? ¿Yo? no, no, tú no, mi compañero. Deja de compartir. Bueno, nosotros tenemos un invitado, es el doctor Fernando Martínez, especialista en gerencia en salud, egresado de la Universidad de la FUCS. Entonces, un aplauso para él, por favor, chicos. Doctor Martínez. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues de antemano gracias a todo el grupo Naranja y al semestre de psicología por esta invitación a hacer una breve charla acerca de la inteligencia artificial. Sí, bueno, mi primera pregunta es, quisiera saber cómo te has relacionado con la inteligencia artificial en esta pandemia. Bueno, digamos que la influencia en el tema de la pandemia ha sido bastante importante en cuanto al tema de la medicina, más que todo por el desarrollo de los diversos tratamientos que hemos podido evidenciar, ¿no? Con el tema del plasma del convaleciente, por ejemplo, que es con el tratamiento de la extracción del plasma de un paciente que ya ha tenido coronavirus y pues inoculado en una persona que no lo ha tenido, lo cual crearía algunos anticuerpos y mejoraría, digamos, la respuesta cuando se dé la infección por el virus, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, en desarrollo, por ejemplo, en la inmunoglobulina de hipersensibilidad, que es básicamente lo mismo, pero con una carga mucho más alta del coronavirus, lo cual pues genera también alguna resistencia cuando se genera la infección. En cuanto a tratamiento, digamos que también podríamos ver el uso del remdesivir, el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina, que ya pues se retiraron las recomendaciones en cuanto a estos dos últimos, pero se siguen investigaciones. Y por último, pues obviamente el tema de los respiradores artificiales, que es lo que más se ha venido adelantando, más que todo en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, que son las mayormente afectadas por el virus. Esto es como la mayor influencia de la pandemia en cuanto a la medicina. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues yo te tengo una pregunta y es, digamos, ¿en qué momento sientes que la inteligencia artificial se volvió importante en la medicina? O sea, ¿en qué momento sientes que hubo el cambio de la clásica a ya implementar la inteligencia artificial? Bueno, digamos que la inteligencia artificial ha estado en todo momento de la medicina, ¿no? Desde los tiempos ¿qué digo yo? De los tiempos de Hipócrates, empezando con el estudio de los humores y todo el tema de la intuición, hasta llegar al siglo XVI, XV, ya con la llegada de la edad moderna tiempo después, con todos los adelantos que se hicieron en cuanto a tecnología, en cuanto a cambiar el chip del teocentrismo al antropocentrismo, ya fue como el primer acercamiento de la inteligencia artificial y de la tecnología en cuanto a la medicina, si bien lo podemos hablar así. Esa sería como la influencia en cuanto a temporalidad, pensaría yo. Ok, buenas tardes, Bien. doctor Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, bien, gracias a Dios. Entonces, digamos, pues mi pregunta sí es más hacia ¿cuál ha sido el elemento más sorprendente que ha utilizado que maneje la inteligencia artificial dentro de su profesión? Bueno, hay diferentes artículos que uno podría mencionar. Digamos que en cuanto a temas tecnológicos y temas de inteligencia artificial, podría decir yo que el PET scan o la tomografía serían como los adelantos tecnológicos que más podría uno utilizar hacia la medicina general y hacia la gerencia en salud. Visto, digamos, en cuanto al uso de la tomografía,
en temas neurológicos, en estudios de cefalea. Es lo que más se ha podido, bueno, lo que más he podido yo evidenciar y más he podido utilizar en pro de del desarrollo de la profesión. Ahora, en cuanto al tema del uso del PET scan, que el PET scan es más la oposición de positrones, que es más la difusión de una sustancia química directamente sobre el cuerpo de una persona, y eso estudia la función de diversos órganos y tejidos. Eso me parece también un adelanto bastante importante y el cual pude utilizar en hospitales como el San José Infantil, el San José Centro y la Fundación Santa Fe principalmente. Hernández, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué tan importante ha sido la inteligencia artificial hoy en la medicina? Disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? Un poco de distorsión. ¿Qué tan importante ha sido la inteligencia ¿Qué artificial tan en la importante ha considerado la inteligencia artificial hoy en la medicina? Ok, ya, ahora sí. Bueno, digamos que la inteligencia artificial en la medicina ha sido bastante importante, con bastantes adelantos científicos. Más que todo, por ejemplo, bueno, ahora en este momento, en el tema de la apropiación y la diferente estudio que se ha podido realizar en cuanto al desarrollo de los respiradores, por ejemplo, en cuanto al uso del robot Da Vinci, si de pronto lo han escuchado por ahí, que es más un robot que actúa a nivel remoto, pero que controla a un cirujano y con el cual evita el contacto directo con el paciente en enfermedades, por ejemplo, como el VIH, como las inmunodeficiencias. Eso ha sido como lo más importante. También pues el uso integrado de los sistemas de historia clínica, evidentemente es el adelanto principal de la inteligencia artificial en cuanto a la medicina, dado que pues es un conjunto de datos recopilados de una persona y que podemos consultar en cualquier momento dentro de nuestro ejercicio médico, ¿no? También podemos describir el uso de los glucómetros freestyle, que son sin contacto. Me parece también bastante importante, más por el tema de la adherencia del paciente al tratamiento y en cuanto a la terapéutica. También podemos mencionar importante los bancos de las células madre, con empresas como RedCord, que realmente es el uso de células madre en cuanto al desarrollo de tejidos, puesto que estas células son pluripotenciales, es decir, se pueden desarrollar en cualquier tipo de órgano o tejido, y esto viene siendo importante en tratamiento de enfermedades crónicas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial ha influido mucho pues, en la medicina, reemplazando más los cuidados de los doctores y enfermeros? O sea, reemplazando como el tema de los cuidados a los pacientes en el momento de tener como la atención, no descuidarlos mucho, por decirlo así. Bueno, digamos que no tanto reemplazar. Yo no hablaría tanto de reemplazar, pues porque las máquinas no han podido lograr algunas cosas que bien sí los seres humanos hemos podido lograr a lo largo de la historia, ¿no? Más el tema de la inteligencia intuitiva, el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto. Son cosas que de pronto las máquinas no han podido reemplazar en su totalidad, si bien lo han intentado imitar, pero no han podido reemplazarlo al 100%. Ahora, en cuanto al cuidado de pacientes, evidentemente la enfermería es una carrera que es mucho más cercana al paciente en cuanto a la terapéutica y en cuanto a los cuidados paliativos y en cuanto a los cuidados que uno de pronto pudiera hacer de manera presencial y de manera directa junto con el paciente y junto con la familia, más en un manejo integrativo. Ahora, sí se ha utilizado algunas máquinas en cuanto al tratamiento y en cuanto al acompañamiento, como por ejemplo las máquinas de hemodiálisis, como por ejemplo los cuidadores artificiales o los respiradores artificiales que bien uno podría utilizar para la terapéutica del paciente. Vale, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación a esta entrevista. No, ustedes con muchísimo gusto y cualquier cosa, pues igual también
desde mi campo estoy para servirles. Espero que tengan una excelente presentación y que continúen su camino hacia la psicología. Gracias, Oye, doctor. Fernando, Señor, buenas noches. buenas noches. Es que tienen unas preguntas los compañeros. Por ahí vi que Juan Pineda tiene una pregunta, entonces, para que siga. Claro, Sí, por supuesto. Dale, sí. Juan. Hola, buenas noches, un gusto. Soy Juan Pineda, líder del Grupo Negro. Era Buenas noches, mucho gusto. solamente que quería saber, porque por lo general siempre están habiendo bastantes avances tecnológicos y nuevas medidas que se están utilizando para diferentes tipos de adversidades que se puedan estar dando, ya en el que sea no solamente del campo de salud, sino en todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana, en la que tiene que ver incluido con la inteligencia artificial. Así que la pregunta mía es, ¿sabes de algún proyecto o algo que se esté empleando ahora mismo que tenga que ver incluido la inteligencia artificial que pueda dar propuesto a cambiar de forma extraordinaria al tipo de vida de algún tipo de persona, no solamente con el COVID, sino también con discapacidad o algo? Bueno, digamos que en cuanto a avances tecnológicos en cambios de estilo de vida, como lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, el tema del uso de los glucómetros freestyle me parece importante, el uso de las prótesis, por ejemplo, que ya se están haciendo mucho más semejantes a los tejidos que normalmente uno posee, al tema de la piel y el tema de los órganos completos. Ahora también lo que se ha podido hacer es tema de la regeneración artificial, como por ejemplo la regeneración de órganos completos a partir de células madre, por ejemplo, o a partir de algunos soportes que se han podido hacer o exoesqueletos más en cuanto a forma y en cuanto a algunos elementos químicos que se han podido utilizar para el reemplazo de órganos completos, es decir, el reemplazo, digamos, de los riñones, el reemplazo de corazón, más que todo es en cuanto a eso, el tema de los diferentes avances que se han podido evidenciar en inteligencia artificial en cuanto a medicina estamos hablando. Oh, increíble. Muchas gracias. A ver, yo también tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía es simple y sencilla. ¿Colombia trae la inteligencia artificial o Colombia desarrolla inteligencia artificial? Bueno, en este caso, digamos que las dos cosas. Normalmente lo que se realiza es el tema de las importaciones y las exportaciones entre un país y otro y el compartir de un país y otro en cuanto a temas tecnológicos se refiere. Colombia es pionero en algunos temas como el robot Da Vinci y eso lo realizan, por ejemplo, en la clínica San Vicente de Paul de Medellín, que es pionera en bastantes, digamos que adelantos científicos y en cuanto a inteligencia artificial. Y ellos lo que hacen es exportar tecnología más que todo con China y con Estados Unidos. Ahora, en la actualidad lo que se está haciendo es importar y exportar el tema de los respiradores y se realiza más que todo desde la ciudad de Medellín y de la ciudad de Cali a otras partes del mundo. Muy bien. Los médicos se preparan para la inteligencia artificial, es decir, yo soy médico y tengo que hacer un diplomado o hacer algo para la inteligencia artificial. Sí existen algunos avances en cuanto a diplomados y en cuanto a algunas especializaciones que son o van a realizar algún tipo de acercamiento hacia la inteligencia artificial o al uso de algunos medios tecnológicos para el desarrollo médico. Bien se sabe que, digamos que en cuanto a temas de medicina, uno tiene que estarse actualizando todo el tiempo y eso se realiza de manera diaria, de manera semanal y a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, pues digamos que sí uno debería estar a la vanguardia en todo el tema del uso de medios tecnológicos y no solamente de medios tecnológicos, sino en tema de el manejo de la información, que es lo más importante en carreras como la medicina, como la psicología, en donde uno tiene que estar en constante movimiento y en constante aprendizaje, no solamente con el paciente, sino con todo lo que puede uno encontrar en Internet, que no siempre es información fiable, sino que uno también tiene que aprender indudablemente a descartar todo tipo de información, ¿no? Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para aprovechar aquí? Sí, yo tengo una. Dale. Doctor, buenas
noches. ¿Cuál es el aporte de la medicina artificial? Yo ya lo había escrito acá, teniendo en cuenta que los servicios de salud ahorita necesitan o reclaman un modelo biopsicosocial. Bueno, digamos que en cuanto a adelantos tecnológicos se refiere, en cuanto a la medicina, en cuanto al tema actual que nos atañe, el desarrollo de las cámaras térmicas, por ejemplo, me parece que es un avance bastante importante y con el cual se van a poder descartar algunos casos, si bien probables o positivos en primera instancia. Es como el avance más importante. Y obviamente en el tema de las pruebas, bien sea serológicas, que son las pruebas rápidas, o en el tema de las pruebas de hisopado nasofaríngeo, que es tomar directamente la prueba en el paciente. Obviamente pues también se intenta que las personas que estén mucho más capacitadas para la toma de las pruebas, como los terapeutas respiratorios o incluso algunos terapeutas físicos, se ha implementado que empiecen a capacitarse en el uso de algunas herramientas tecnológicas como el uso de los robots y el uso de medios que intenten evitar un poco el contacto directo con el paciente, lo cual pues sí evitaría un contacto estrecho con el virus y sí evitaría algunos contagios. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo? Entonces despidámoslo con un aplauso, de verdad, todo lo que nos aportó en estos 20 minutos. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, con muchísimo gusto y de todos modos estar al cuidado de este virus que nos tiene tan disminuidos en cuanto al tema de salud, pero que igual podemos ir superando con los diferentes temas de bioseguridad. Sí, señor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien, muy buena noche. Gracias. Bueno, ahora vamos con la ronda de las preguntas, que es solo para los líderes, entonces por favor los líderes con cámara. Hoy el que está inquieto es el grupo verde. Yo no sé, está como estaba Juan hace 8 días. Yo no sé a quién tiene al lado, pero... Profe, ¿serías tan amable y me regalas un número del 1 al 7? El 4. 4, grupo morado. Jennifer Rubiano. Sí. Qué pena, compañera, es que estoy trabajando, ya te confirmo. Bueno, sigamos con otro grupo. Entonces va el grupo azul. O sea, estoy trabajando y ya te confirmo, ¿cómo así? Otro integrante del grupo morado. La compañera estaba un poquito ocupada, pero pues aquí estamos, el grupo morado. Vale, entonces un representante, por fin. Elige un número del 2 al 9. 7. El 3. Señor. Bien, la profe. Tú, la representante del grupo morado. Ok, el 3. El 3. Bueno, entonces nuestra dinámica es caer en la nota, entonces muy pendientes, chicos. No, si quieres estar ahí conmigo. Puedes pasar, amor, ahí tengo la cámara. Debes cantar y seguir cantando la canción, ¿vale? Ay, Dios mío, con esta voz de tarro.